de hoy estamos con la doctora Ilse Mandujano Cruz. Ilse forma parte de la Oli, familia de Hermexpress desde hace un chorro. ¿Cómo estás, Ilse? Qué bien, gusto ¿y tú? verte. Bien, 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 Ali. gracias. Oye, Ilse, fíjate que este mes en Dermexpress queremos trabajar y decirle a la comunidad que el amor propio es muy importante y que más allá de cómo esté nuestra piel, de que si es grasa o no, el amor propio y el amor por nuestra piel es súper importante. Y tú has venido trabajando esos temas de un tiempo para acá. Ujú. ¿Cómo es que llegaste a ellos? Digo, porque eres médico general, ¿no? Y parece como que los médicos más bien como que se enfocan a la enfermedad y a este tipo de cosas. ¿Cómo llegaste a este tipo de temas que tienen que ver con el autocuidado, con el amor propio, con el ponernos atención? Porque yo pues he sido paciente. O sea, de hecho, mi primera experiencia como paciente fue por un caso de acné inflamatorio severo y pues el tratamiento de acné, bueno, siempre ha sido muy costoso, pero en aquel entonces que yo era estudiante y que dependía de mis papás, obviamente, pues era algo a lo que yo no tenía como un acceso así, a lo mejor como lo pudiera tener ahorita como mujer profesionista que soy. Entonces yo tenía un acné muy, muy inflamatorio, un acné que pues ya tenía quistes. Los quistes son las lesiones, digamos, más grandes, dolorosas que puede tener el acné. Y pues a final de cuentas, pues yo con esa cara, que en ese entonces para mí era pues difícil decir, con esta cara me tengo que parar en la escuela, en donde sea, ¿verdad? O sea, como que en la iglesia, yo estaba en grupos de la iglesia y estas ondas, y con esta cara me tengo que presentar, y en ese entonces me hacía sentir mucha inseguridad, ¿verdad? Pero luego ya cuando estudias la carrera, también te das cuenta que no puedes dar las cosas por sentado, de que a lo mejor, por ejemplo, alguien que no tiene una pierna quisiera tener mi cara, y que yo no estoy segura de que yo vaya a tener mis piernas completas de aquí a toda la vida, de que yo vaya a tener mis brazos, de que yo voy a tener mi cara, porque pueden pasar muchas cosas, pueden pasar accidentes, etcétera. Entonces no puedes desperdiciar el tiempo sintiéndote mal por no verte de cierta manera o por no lucir de cierta manera, y no puedes permitir que eso limite tu manera de vivir porque podrías arrepentirte. ¿Tú recibes pacientes que luego que viven esto de sentirse inseguros por el aspecto de su piel, por el aspecto de su cuerpo, por el sobrepeso? ¿Recibes Todo el pacientes tiempo, así? sí, todo el tiempo recibo pacientes así, y desgraciadamente en el consultorio, o sea, como parte de siendo médico, yo creo que es el único lugar donde el paciente le gustaría estar vulnerable y decir, esto no me agrada, esto no me gusta, y algunas veces los pacientes reciben una contestación pues grosera del médico, o que los hace sentir peor. Entonces yo trato de que mi consulta sea un lugar seguro, y ahí sí, por ejemplo, que el paciente pueda sentirse tranquilo de explayar o decir qué es lo que siente, qué es lo que le molesta, qué es lo que quiere mejorar, qué es lo que no quiere mejorar en su perspectiva, ¿verdad? Porque que para mí, por ejemplo, a lo mejor ahorita ya el tema del acné no sea un problema, y que si yo traigo espinillas o no traigo, no me cause pues estrés, porque ahorita la verdad es que no es algo que entre en mis preocupaciones. No quiere decir que mi paciente tiene que tomárselo como yo. O sea, no porque a mí no me importe o a mí no me cause un problema, significa que a ti no te tiene que causar un problema. Entonces yo obviamente tengo que entender qué es lo que le preocupa a mi paciente para poderlo ayudar a sentirse mejor. Ilse, hay un post que llamaste Mi mejor versión. Ujú. Y entonces allí haces un carrusel en el que nos explicas cómo logras tu mejor versión. Y entonces nos dices cosas como que no estás combatiendo contra tu cuerpo, que no te sobrecargas de trabajo, que haces ejercicio porque te gusta y no por obtener un resultado visual con tu cuerpo, que no sientes la necesidad de compararte con otros, en fin, una serie de aspectos que son muy importantes. ¿Cómo llegar hasta allí? Es decir, cómo ponernos en perspectiva y hacer conciencia de quiénes somos y qué necesitamos para estar bien, para estar tranquilos. Es que mira, yo me cansé. O sea, yo era esa persona que sí se comparaba, que sí decía, ¿por qué no puedo tener la piel que ella tiene? ¿Por qué no puedo tener el cuerpo que ella tiene? Me sometía a cosas muy intensas, me llegué a poner pasta en la cara, pasta dental, me llegué a como poner paños, o sea, toallas o así, telas con agua hirviendo, que porque según eso iba a abrir los poros. O sea, yo hice mil cosas con mi cuerpo, lo lastimé de mil maneras,
para intentar lucir de tal o cual manera. Y llegó un punto en el que en realidad me cansé. O sea, como que dije, es que nada funciona. O sea, nunca voy a lucir así o no voy a tener la piel de tal o cual persona. Yo me acuerdo mucho anhelar. Yo una vez fui a la playa y yo me maquillaba. Yo me ponía la base esta de Vichy, la Dermablend. O sea, yo a la playa iba maquillada con esa base porque no sentía la seguridad de traer la piel así a secas, o sea, sin nada, porque no me sentía cómoda y yo veía cómo las personas en la playa, pues tú sabes que la arena y todo y la piel fresca y libre, y yo anhelaba tener la piel de otras personas, pero te cansas de estarte comparando porque al final de cuentas compararte no va a traerte nada bueno, sí te va a frustrar, sí te va a desgastar y te va a quitar y chupar un montón de energía. Entonces, para mí lo más importante es que me cansé, me agoté y dije, es que ya me cansé de estarme comparando, ya me cansé de estarme diciendo que estoy fea, ya me cansé de estarme diciendo que no soy suficiente y dije, si lo intento de otra manera, o sea, si en realidad ya dejo simplemente esto por la paz y trato de hacer lo que tengo que hacer y hago lo que me corresponde y ya, y mi salud mental mejoró muchísimo. O sea, dejé de preocuparme por muchas cosas que ahorita me parecen insignificantes y toda esa energía que yo invertía en estarme comparando y preocupando, la canalicé a estudiar, a prepararme, a lograr lo que yo quería lograr. ¿Cómo hacemos si no lo logramos solos? O sea, si de plano no, en lugar de cuando nos cansamos decirnos, bueno, lo voy a intentar de otra forma como tú lo hiciste, seguimos cada vez sintiéndonos peor o luego ya deprimidos o sin querernos levantar de la cama. ¿Cuáles son como las banderas rojas que tenemos que tomar en cuenta para pedir ayuda a alguien más? Bueno, es muy importante sí reconocer, por ejemplo, que yo me comparaba y todo, pero nunca llegué a sentir que mi vida no valía la pena. O sea, si tú sientes que tu vida no vale la pena por cómo te ves, por cómo luces, eso ya es una señal de que va más allá de sentirte insatisfecho, sino que ya podría ser alguna depresión. O sea, yo con todo y que la cara la tenía con acné y severo y que yo me sentía insegura y bla, 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 yo nunca llegué a sentir que mi vida no valía la pena, que mi vida no merecía ser vivida. Yo nunca tuve pensamientos de decir, ¿y si mejor desaparezco? Jamás llegó a eso. Entonces, era simplemente una insatisfacción corporal y hasta ahí. Si ya, por ejemplo, llegase a hacer algo como de que no, pues, ¿qué te impide? Y les digo, nunca me impidió salir. O sea, yo me sentía incómoda con la cara, pero yo de todas maneras me paraba en los grupos de la iglesia, yo como quiera iba a la escuela, o sea, yo como quiera hacía todas las actividades y a lo mejor habrá personas que sí de plano digan, ¿y si no voy a la escuela para que nadie me vea con este rostro? Eso, por ejemplo, también es algo que se tiene que valorar con ayuda psicológica, con ayuda del psiquiatra, porque ya es algo que va más allá de solamente sentirte insatisfecho, ya es algo que afecta entonces, ahora sí que tu esfera laboral, tu esfera personal, tu esfera académica, entonces ahí sí es muy importante pedir ayuda. Obviamente no todos estamos como que en la posición económica de pedir ayuda, entonces lo que yo sí les recomiendo a las personas es que se fijen muy bien qué mensajes siguen. Si tú te rodeas de personas que todo el tiempo se están comparando con otras personas también y que están viendo que su cuerpo no es de tal manera o así, tú vas a empezar a aprender eso. A mí me da mucha risa una escena de la película esta de Chicas Pesadas, donde Katie, la protagonista, se da cuenta por primera vez de que ay, yo pensé que nada más las mujeres podíamos ser o delgadas o gordas, pero no sabía que podía haber tantos defectos, que ellas se veían que si los poros, que si la piel. Si tú te empapas de un ambiente que constantemente está viendo a ver qué mal se ven o qué defectos se encuentran, claro que tú también te los vas a encontrar. En cambio, si tú te rodeas de un ambiente en el cual las personas se están enfocando a lo mejor en aprender más, en estudiar más, no sé, en evolucionar de la manera que tú quieras, pues obviamente también eso no, el compararte y el sentirte insatisfecha no va a estar ocupando tanto tu mente. El problema ahorita es que con las redes sociales, o sea, es lo que yo les digo a las personas cuando me preguntan que por qué hay tanta depresión, tanta ansiedad ahorita y no antes, es que les digo, es que yo, cuando yo estaba en la secundaria, yo nada más me comparaba con las niñas de mi secundaria y con las artistas. O sea, como de que, por ejemplo, de mi contemporánea, de mis artistas de mi edad, Belinda, no sé.
Yo nada más me comparaba con las artistas que yo conocía y con las niñas de mi secundaria. Y ahorita las personas se pueden comparar con gente que está en otro continente, que está en otro país, que está en otra ciudad. Entonces ya no nada más es tu ambiente cercano, sino que te puedes comparar con 1 millón de personas y te la puedes pasar horas consumiendo contenido que te hace sentir que tu vida no es lo suficiente, que tu cuerpo no es lo suficiente, que tu cara no es lo suficiente o que no tienes el suficiente skincare, que, o sea, todo. Entonces se vuelve obviamente pues bastante abrumador tanta información. Ilse, hace un momento mencionabas que quienes tengan la posibilidad de buscar la ayuda de un psicólogo, pues estaría muy bien que lo hiciéramos, ¿no? Porque, ¿qué hace un psicólogo por nosotros? ¿Cómo nos ayuda? Nosotros hace cuenta que las personas respondemos a los estímulos porque lo aprendimos de cierta manera, ¿ok? Entonces traemos ya como cosas muy encriptadas que se llaman creencias. O sea, si yo creo en algo, porque así me lo enseñaron por mucho tiempo, es muy difícil que yo cambie ese patrón, que yo cambie esa creencia. El psicólogo te da estrategias para primero reconocer qué creencias tienes tú. Por ejemplo, una creencia que yo tenía muy arraigada era que si yo tenía espinillas, a lo mejor ningún niño me iba a querer como novia, ¿sabes? O sea, y en automático ese era mi pensamiento y de ahí no me sacabas. Cuando en realidad pues no tendría por qué ser un impedimento, ¿verdad? Y a lo mejor esa creencia te limita, te hace introvertida, en automático cambia tu comportamiento y ese es tu limitante, tu comportamiento por esa creencia. Entonces, al cambiar esa creencia de que sabes que a lo mejor en la terapia aprendo que quien me va a querer independientemente de cómo luzco, ¿verdad? Porque a final de cuentas el amor no es físico, tiene que tener muchas más capas y etapas. Entonces puedes sentirte obviamente más confianza, más segura, no estar pensando todo el tiempo, no es que esta persona no me va a querer porque luzco de tal o cual manera. O por ejemplo, algo que yo veo mucho en la consulta es mis pacientes que creen que están enfermas todo el tiempo. O sea, que si sienten que el corazón les late más rápido es porque se van a morir. Y eso piensan. Y esa creencia viene de algo. O sea, alguien les enseñó a preocuparse en extremo por cositas pequeñas. ¿Quién les enseñó? No sabemos, probablemente fue en casa, había comentarios de mamá, comentarios de papá, o situaciones o conductas que hacían papá y mamá, y eso no lo hacemos como, no lo vemos hasta que en realidad lo analizamos y para eso sirve la terapia. Hay varios enfoques psicológicos, está la terapia estratégica breve, la cognitivo-conductual, entre muchos otros, y el psicólogo es quien determina cuál va a ser el abordaje adecuado para el caso. ¿Qué crees que tenemos que hacer por nuestro cuerpo y por nuestra piel de cajón? O sea, ¿cómo es que nos podemos querer? ¿Con qué actos cotidianos podemos querer a nuestro cuerpo y a nuestra piel? Aquí yo sí les digo así a las personas que va a depender mucho de en qué situación te estés, porque el poner estas etiquetas de que mínimo tienes que hacer esto, si yo, por ejemplo, que soy una persona que tiene depresión y que he tenido recaídas, si yo ahorita te digo, es que te tienes que lavar la cara, te tienes que poner tu crema, te tienes que poner tu mascarilla, cuando yo estoy deprimida en mi peor momento, yo ni siquiera me lavo la cara. Entonces, el poner como esos, mínimo tienes que hacer esto, va a hacer que las personas se sientan de que no, ni siquiera eso hago bien. O sea, ni siquiera soy capaz de hacer lo mínimo necesario. Entonces, ¿qué hacer? Para mantenerme yo va a depender mucho de cómo te estés. A lo mejor en una situación de una depresión muy severa, de un problema familiar muy intenso, que tienes a un familiar internado en el hospital, no vas a estar pensando en lavarte la cara. O sea, no va a ser tu preocupación, no va a ser tu prioridad. A lo mejor se te va a olvidar hasta el bloqueador. Ok, sobrevive a eso, no pasa nada. Aquí el punto es que hagas lo que puedes con lo que tienes, o sea, y no estés mortificándote o martirizándote porque a lo mejor luego ves en redes que la influencer está haciendo su rutina de 5, 7, 10 pasos con un montón de productos de skincare y tú estás a lo mejor pues en el camión estudiando, ¿verdad? O sea, no sé, o sea, va a depender mucho de en dónde te encuentras, cuáles son tus circunstancias para poder decir, al menos esto puedes hacer. Lo que sí obviamente es que si tú ves que ni siquiera tienes la energía para pararte de la cama, lavarte la cara, pues obviamente está pasando algo, no es que a ti no te interese, es que hay una situación que está sucediendo que está haciendo que se vuelvan actos muy difíciles para ti, que a lo mejor para otra persona es como que, ¿cómo no me voy a lavar la cara? O sea, ¿en qué momento? O sea, jamás me va a pasar, nunca sabemos.
Ilse, ¿cuáles son tus redes en las que podemos seguirte? como la doctora Ilse. ¿Y qué quieres decirle a la comunidad de Dermexpress? Pues que hagan lo que puedan con lo que tengan, que cuando tenemos la oportunidad de cuidar nuestra piel es muy bonito, es parte de la salud, la piel es el órgano más grande que tenemos y es muy, muy importante cuidarlo, pero tampoco lo vuelvas una obsesión o algo que uses para castigarte o sentirte mal porque no lo haces de tal o cual manera. Aprovecha lo que tienes, haz lo que puedas con lo que tengas. Obviamente, si puedes de la mano de tu dermatólogo en cuanto a la piel, pues estaría excelente. Y si no, pues incluir lo básico, que es tu limpiador, tu crema hidratante y tu protector solar. Ilse, desde Dermexpress queremos abrazarte, queremos agradecerte por formar parte de la familia Dermexpress. Yo encantada. Te mandamos un abrazo de verdad grande, grande. Igualmente, Alicia, cuídate mucho.